Yo siempre llegaba temprano al colegio, más por costumbre que por obligación. Una mañana, mientras revisaba unos trabajos en el salón vacío, me di cuenta de que alguien estaba moviendo cosas en el armario del fondo. Pensé que era el celador, así que dije sin levantar la vista: ya voy, déjeme termino eso. El ruido se detuvo. Cuando miré, no había nadie. El armario estaba entreabierto, como siempre, pero no había ni pasos, ni sombra, ni nada. Intenté seguir trabajando, pero escuché un susurro bajito, casi como si alguien estuviera repitiendo la lista de asistencia. Creí que me estaba volviendo loco. Me levanté, fui hasta el armario y lo abrí del todo, vacío, totalmente. Cerré y cuando di la vuelta para volver al escritorio, una de las sillas estaba corrida hacia afuera, como si alguien la hubiera jalado para sentarse. Respiré hondo. No dije nada. A veces, el silencio es más seguro que la oscuridad. Seguí con mis cosas, la cabeza baja, tratando de ignorarlo todo. Pero cuando cerré el cuaderno final, escuché detrás de mí una vocecita muy bajita, tan suave, que tuve que girarme para asegurarme de haberla oído. Profe, ya terminé. No había nadie, solo la silla vacía, todavía moviéndose un poquito, como si alguien invisible acabara de levantarse. Desde ese día siempre saludo al entrar, por si acaso. Yo era nuevo en el turno de noche del edificio. Me dijeron que era tranquilo, que solo hiciera rondas cada hora y revisara que las luces estuvieran apagadas. Nada más. La primera semana fue normal, pero siempre que llegaba al piso 6, había una puerta que encontraba abierta. Siempre la misma, 603. Yo la cerraba, seguía mi ronda, y al volver, otra vez estaba entreabierta. Pensé que era la chapa, así que no le di mayor importancia. Una noche, mientras caminaba por el pasillo, escuché que alguien estaba hablando allá adentro. No era una conversación normal, era como un murmullo continuo, sin pausas, como si recitaran algo. Golpeé la puerta. Seguridad, ¿hay alguien ahí? El murmullo se detuvo de inmediato. Abrí la puerta. El salón estaba vacío y oscuro. Encendí la luz y revisé todo. No había nadie, ni ventanas abiertas, ni nada, nada que justificar el sonido. Apagué la luz, cerré la puerta bien y continué. Al final de mi ronda, cuando bajaba por las escaleras, escuché pasos detrás de mí, no rápidos, no pesados, pero sí constantes. Me detuve y los pasos también. Seguí bajando y ellos también me siguieron. Me giré con la linterna. Nadie. Cuando por fin llegué a la recepción, me senté frente a las cámaras para revisar. En la del sexto piso, la puerta de la 603 estaba otra vez abierta. Retrocedí la grabación unos minutos. Aparecía cerrada. Avancé y un cuadro antes de aparecer abierta. Vi algo. Una sombra larga, delgadita, apoyada contra la pared, como si alguien estuviera escuchando desde adentro. Luego la sombra desapareció y la puerta se abrió sola, muy despacio. Desde esa noche hago mis rondas normales, pero el sexto piso lo miro solo por la cámara. En la 603 nunca volvió a cerrarse del todo, aunque nadie la usa. Yo trabajaba en el turno nocturno del hospital, y aunque me acostumbré rápido a los sonidos de máquinas y pasillos vacíos, había un cuarto que siempre me hacía caminar un poco más rápido, el 304. No estaba ocupado, nunca lo estaba. Era un cuarto de aislamiento que ya casi no se usaba. Una madrugada, mientras revisaba los sueros del pasillo, escuché que alguien tocó el timbre del 304. Pensé
que sería un error eléctrico, pero igual fui a mirar. Cuando entré, la luz estaba apagada y el aire se sentía más frío que en cualquier otra parte del piso. Hola. Dije por costumbre. El monitor, que no estaba conectado a nada, se encendió con un bip. Mostraba una línea plana y de repente un latido. Solo uno. Luego se apagó. Salí despacio, cerré la puerta y seguí mi ronda, intentando no pensar mucho en ello. A los 5 minutos, escuché por el altavoz interno una voz muy bajita. Enfermera, estoy listo para que me revise. Era la voz de un hombre mayor. Lo extraño es que nadie debía tener acceso al sistema desde ese cuarto. Volví al 304, despacio. La puerta estaba abierta. Adentro, la cama tenía sábanas tiradas hacia un lado, como si alguien acabara de levantarse. Lo único que había en el colchón era una marca, una hendidura leve, como el peso de un cuerpo que ya no estaba ahí. Cerré el cuarto con llave y desde entonces, cada noche, el timbre del 304 suena una vez, solo una, como si alguien estuviera avisando que volvió. Nunca he sabido si lo que vi aquella noche tuvo una explicación sencilla, o si simplemente fue uno de esos momentos que no vuelven a repetirse jamás. Yo tenía unos 12 años y por esa época me gustaba dormir con la puerta del armario entreabierta. No sé por qué, era una costumbre rara. Ni siquiera guardaba nada interesante ahí, solo ropa vieja y unas cajas de zapatos. Una noche me desperté sin razón, como pasa a veces. Me quedé mirando la habitación medio a oscuras. Todo estaba en silencio. Lo único que se escuchaba era el ventilador dando vueltas, lento, como si también estuviera cansado. Y entonces noté algo. Entre la puerta del armario y el marco, una luz muy tenue, casi como un reflejo de un celular, pero más cálida. No era una linterna, no era nada que yo conociera, solo una pequeña claridad que parecía moverse, como si alguien estuviera caminando al otro lado de la madera. Me quedé quieto, medio dormido, tratando de recordar si había dejado algo prendido adentro. No tenía lámparas, no tenía luces navideñas, no tenía nada ahí que pudiera emitir alguna luz. En pocas palabras, era imposible. La luz permanecía ahí, respirando despacio, y lo más extraño es que no me dio miedo, solo una curiosidad extraña, de esas que sientes cuando sabes que estás viendo algo que probablemente no deberías estar viendo. Pensé en levantarme y cerrar la puerta, pero mi cuerpo estaba demasiado relajado, así que solo la miré. Pasó un minuto, luego otro, y otro más. De repente, la luz empezó a apagarse lentamente, como cuando un atardecer se disuelve en sombras. No fue de golpe, fue desapareciendo tranquila, como si supiera que yo la estaba observando. Y cuando ya no quedó ni un rastro, sentí un sueño pesadísimo caerme encima. Me dormí en cuestión de segundos. Lo curioso es que en la mañana siguiente revisé todo el armario, cajas, ropa, rincones. No había nada que pudiera haber emitido esa luz, nada. Nunca volvió a pasar, pero a veces, cuando estoy a punto de dormirme, la habitación se queda completamente quieta. Recuerdo esa luz silenciosa, escondida detrás del armario, como si todavía estuviera ahí, esperando que la mire de nuevo. Yo me levanto temprano como siempre y abro las ventanas para que entre el viento del mañana. Preparo el café despacio, sorbo a sorbo, y luego me siento en la mecedora junto a la ventana.
Desde ahí, veo pasar la vida sin prisa, mientras todo sigue a lo lejos. Siempre dejo otra silla frente a la mía, esa vieja de madera, y me gusta acomodarla con cuidado, como si alguien fuera a ocuparla. Muchos podrían pensar que es absurdo, pero no está vacía. Alguien solía sentarse ahí cada noche, y aunque ya no esté, dejo ese espacio como si aún viniera. A veces, mientras me mecí, escucho un crujido muy suave en la madera, como si es el viento, o si es él acomodándose. No me da miedo, me da paz. Me recuerda que algunos lazos no se rompen, aunque el tiempo pase y las personas se vayan. La noche cae tranquila. Me quedo mirando por la ventana, sintiendo que no estoy sola, porque a veces dejar un espacio vacío es la forma más silenciosa de mantener cerca a quienes queremos, incluso cuando ya no podemos tocarlos. Yo conduzco de noche. Como casi siempre, las calles están vacías y el motor del carro suena suave, constante, como un latido acompasado. Me gusta esa hora. Hay algo tranquilo en ver la ciudad mientras duerme. Las luces de los semáforos, reflejados en el pavimento húmedo. Los faroles que parecen pequeños soles dormidos. Mis pasajeros son siempre distintos. Algunos hablan mucho, otros casi nada. Y hay quienes solo se quedan mirando por la ventana, como si viajar fuera su forma de pensar en el silencio. A veces me pregunto qué historias cargan, y otras veces me doy cuenta de que ellos también me miran, como si yo fuera parte de la historia de alguien más. Una noche recogí a una mujer mayor que estaba parada junto a un farol parpadeante. Subió al carro con cuidado, apoyándose en su bolso. No dijo mucho, solo me dio la dirección. Durante todo el trayecto no hablamos, pero sentí algo raro, como si yo condujera a través de sus recuerdos, sin que ella tuviera que contarlos. Cada vez que pasábamos por las calles iluminadas, sentía que sus ojos se llenaban de memorias, suaves y cálidas. En otra ocasión, un joven subió y puso música tranquila, canciones viejas, que me sonaban muy familiares. Mientras lo llevaba, hablábamos un poco, pero compartíamos un silencio lleno de palabras que no necesitábamos decir. A veces, los pasajeros son como sombras que se cruzan con la nuestra por un instante y luego desaparecen, dejándonos un eco de quienes fueron y quienes somos nosotros mientras los acompañamos. Lo más curioso de conducir de noche es cómo la ciudad cambia de ritmo. Los edificios se vuelven extraños y familiares al mismo tiempo. Los semáforos parecen guiarnos como faros de un mar tranquilo. Cada viaje es un pequeño viaje dentro de otro viaje. Y aunque los pasajeros bajen y desaparezcan, sus historias se quedan flotando en el carro, mezclados con la mía, como un perfume tenue que no se olvida. Cuando termino mi turno, me siento en el asiento del conductor un momento más, respirando el silencio que queda después de tantas voces, y pienso que esta ciudad nocturna tiene algo parecido a un corazón, latiendo despacio, recordándonos que aunque estamos solos, todos viajamos juntos, aunque sea por un rato, aunque solo sea un auto que sigue su camino bajo luces que parpadean suavemente. Me encontraba caminando por la orilla del río, donde el agua reflejaba la luna como un espejo pálido. El viento se movía despacio entre los árboles, trayendo consigo un susurro apenas audible, como si el bosque hablara entre sí. La luz de la luna iluminaba los troncos húmedos y las piedras del camino, y todo parecía flotar en un silencio profundo.
salvo por un murmullo del agua. Fue entonces cuando oí aquella cosa. Al principio solo fue un movimiento en la penumbra, algo que parecía deslizarse sobre la superficie del río, pero sin tocarla. La figura estaba envuelta en un manto que se movía suavemente con la brisa, y aunque no podía distinguir su rostro, sentí que sus ojos me observaban, aunque no de manera amenazante. Había una tristeza infinita en su presencia, como si cargara años de historia que nadie escuchaba. Me detuve y me senté en la orilla, dejando que el agua mojara ligeramente mis zapatos. Cada movimiento que hacía era silencioso, casi respetuoso. La figura no se movía hacia mí, tampoco se alejaba. Simplemente estaba allí, flotando, llorando un llanto tan suave que parecía integrarse con el viento. No había miedo, solo una curiosidad tranquila, esa sensación de querer comprender, pero sin interrumpir. Escuché cómo el río golpeaba las piedras con un ritmo acompasado, y a cada golpe la figura parecía responder mezclándose con el sonido del agua. Me pregunté qué historias podía traer consigo, qué recuerdos la mantenían ahí, y por qué su tristeza no se transformaba en enojo ni en rabia, solo un lamento tan silencioso que casi parecía parte de la misma noche. Caminé un poco más cerca, siempre despacio, y por un instante el manto parecía ondular como si respirara junto conmigo. No me habló, pero sentí su presencia como si compartiéramos un secreto antiguo. La sensación no era incómoda, era como observar una pena que había aprendido a existir sin molestar a nadie, solo esperando ser comprendida por alguien que supiera escuchar. Después de un rato que no supe medir, la figura se desvaneció lentamente, como si se disolviera en la niebla que comenzaba a formarse sobre el río. No dejó rastro, salvo el eco de su murmullo, mezclado con el agua y el viento. Me quedé sentado un momento más, respirando despacio, dejando que la noche me abrazara, mientras los sonidos del río y del bosque me devolvían poco a poco a la tranquilidad. Desde entonces, cada vez que camino cerca del río, disminuyo el paso y bajo la voz, por si acaso la encuentro otra vez. A veces, cuando la brisa se mueve entre los árboles y el agua golpea las piedras suavemente, siento que el murmullo vuelve a acompañarme, tan cerca y a la vez tan lejano, recordándome que algunas presencias no buscan asustar, solo quieren que alguien las escuche, sin prisas, sin interrupciones, como si la noche misma guardara su historia. Era una noche oscura y silenciosa, cuando Daniel decidió entrar en la vieja casa abandonada al final de la calle. La madera crujía bajo sus pies y cada paso parecía un grito en la penumbra. Al llegar al salón principal, vio un espejo enorme, cubierto de polvo y grietas. Por un instante, creyó ver su reflejo sonreírle, aunque él no sonreía. Se acercó lentamente y un frío recorrió su espalda. El aire parecía susurrarle su nombre. Daniel. Se dio la vuelta, pero la habitación estaba vacía, solo el eco de su respiración llenando el espacio. Entonces, el espejo brilló con una luz muy tenue y vio una sombra detrás de él, moviéndose de manera antinatural. Daniel retrocedió y la sombra imitó cada uno de sus movimientos, como si el espejo cobrara vida propia. Un golpe seco resonó en la pared y el espejo estalló en 1000 pedazos. Entre los fragmentos, la sombra emergió, susurrando: Acá debiste entrar.
Daniel corrió hacia la salida, pero la puerta estaba cerrada. Cada ventana estaba cubierta de sombras que se retorcían, como si la casa estuviera viva, hambrienta de su miedo. Y en el silencio absoluto, solo quedó el eco de su grito, que nadie escucharía jamás. Me desperté con un peso sobre el pecho. No había nadie a mi lado. Escuché un susurro detrás de mí. No cierres los ojos. Giré la cabeza. Nada. Solo la sombra que proyectaba la luz de la calle sobre la pared. Parpadeé y la sombra seguía allí, aunque yo había retrocedido un paso. Un susurro volvió, más insistente, como si alguien respirara justo en mi oído. No cierres los ojos. Mis párpados temblaron. Quise gritar, pero mi voz se quedó atrapada en la garganta. Y entonces lo vi. Mi reflejo en el espejo sonreía, pero yo no estaba sonriendo. Di un paso atrás. El reflejo avanzó. No podía moverme. No podía respirar. Cada fibra de mi cuerpo gritaba: «Oye, corre, despierta». Pero no había salida. El susurro se convirtió en una risa que era mía, pero no lo era. Una risa que conocía todos mis secretos. Parpadeé y el reflejo desapareció. Solo estaba yo. Pero entonces, otra vez, lo sentí. Alguien dentro de mí. Y sabía que no se iría. No cierres los ojos. Caminaba solo por la selva cuando escuché un grito que se partía en mil ecos. Me giré y vi una figura parada entre los árboles. Una mujer gigante, con un solo ojo en medio de la frente y un brazo que colgaba hasta el suelo. Su boca se abría en un grito eterno. Quise correr, pero el barro me atrapó los pies. Ella avanzaba, sus pasos aplastando todo a su paso, y cada vez que respiraba sentía su olor a muerte pegándose a mí. Grité y mi voz rebotó en las hojas, como si alguien más la repitiera. Sentí un golpe frío en mi hombro. Al voltear, ya no estaba sola. Sombras surgían entre los árboles, todas imitando mi forma, todas riéndose con la misma voz que me había gritado. Caí al suelo. La selva se cerró sobre mí. Escuché el último grito antes de perder el sentido. Cuando entré a trabajar en el hotel campestre, me entregaron un mapa pequeño del lugar. Un dibujo simple. Una recepción, un comedor, 11 habitaciones. Lo explicaba con la misma rutina de siempre, casi como si recitara una oración aprendida hace décadas. Estas son las 11 habitaciones disponibles. La 12 está cerrada por mantenimiento. Yo asentí, aunque no había ninguna 12 dibujada en el mapa. No dije nada. Algunas personas se traban hablando, pensé. En la primera semana todo fue normal. El hotel tenía ese olor a madera vieja y flores que alguien cambiaba cada tarde. El turno nocturno era solitario, pero tranquilo. Solo yo, la recepción y los grillos. La segunda semana, un huésped se acercó al mostrador a las 10:40 p.m. Era un hombre delgado, con un sombrero de tela y la voz tranquila. Buenas noches. ¿Puedo pedir algo? Claro. Toallas extra para la habitación 0. ¿Perdón? La 0. Repitió él, como si lo lógico fuera que yo supiera de qué hablaba. Dije que confirmaría. Caminé hacia la recepción con el mapa en la mano. Había 11 habitaciones y ninguna marcada como 0. No dije nada.
No quería sonar nuevo o perdido. Tomé 2 toallas y subí al segundo piso. Al llegar, me encuentro con él parado frente a la puerta, por lo que yo pensé que era la habitación 3. La placa de la puerta había cambiado. No estaba el número 3. Había un 0 pintado, delgado, casi torcido. Gracias. Dijo el huésped, tomando las toallas sin mirarme en los ojos. Entró y cerró la puerta. Yo retrocedí un paso. Miré el número otra vez. Un 0, sin duda, aunque desgastado, como si hubiera estado allí desde siempre. Me quedé un rato quieto, procesando lo que acababa de pasar. Al final, bajé y revisé los registros del hotel. La habitación 3 aparecía ocupada por él. No existía ningún 0. Pensé en irme temprano, inventar una excusa, pero me obligué a terminar el turno. Nada más pasó esa noche. La mañana siguiente, cuando entregué el informe, le pregunté a la dueña sin rodeos. Disculpe, ¿hay una habitación 0 aquí? Ella se quedó mirándome, parada, rígida, como si hubiera escuchado un idioma desconocido. Aquí hay 11 habitaciones. Dijo despacio. Y usted está a cargo de todas. No se distraiga. Me fui a casa con la sensación incómoda de haber dicho algo prohibido. Esa noche, al volver, todo parecía normal de nuevo. Subí al segundo piso para revisar. La placa de la habitación 3 estaba ahí, perfectamente normal. Nunca hubo un 0, ni rastro de pintura borrada. Pensé que tal vez el huésped había hecho una broma. Oh, yo estaba cansado. Hasta que a la 1:06 a.m. el teléfono sonó. ¿Recepción? Dije. Una voz respiró al otro lado, lenta, profunda, y luego habló. La luz del baño no funciona. ¿Quién habla? Habitación 0. Se me cayó el bolígrafo. El tono era diferente al del huésped, más bajo, más gastado, como alguien que no debería hablar. Colgué sin responder. Respiré hondo. Esperé. El teléfono sonó de nuevo. ¿Recepción? No se preocupe. Dijo la voz como si entendiera mi miedo. Ya se apagó sola. ¿Y colgó? Fui a revisar. Subí despacio, sintiendo un vacío pesado en el estómago. El pasillo estaba oscuro, pero no como siempre. Había algo distinto. La madera parecía más opaca, las paredes más estrechas. Caminé hasta la habitación 3. La placa estaba en blanco, no un número borrado, en blanco total. Toqué la puerta, suavemente. Nadie respondió. Quise regresarme, pero noté algo más. El aire delante de la puerta estaba frío. No el frío natural de la madrugada, un frío como el de abrir un congelador y asomar la cabeza por demasiado tiempo. Puse la mano en la perilla. Antes de tocarla, escuché una voz desde dentro. No abras. Aún no. Retrocedí un paso, uno más, y bajé las escaleras sin mirar atrás. A las 4 a.m., cuando la dueña llegó, la placa ya tenía el número 3 otra vez. La habitación estaba vacía, la cama hecha, las toallas intactas. Pregunté por el huésped. No había registro de él, ni ese día, ni la noche anterior, ni nunca. Hace 3 semanas renuncié, pero a veces, cuando voy a dormir, siento mi celular vibrar sin motivo. Lo reviso y aparece una notificación perdida, sin nombre, sin remitente, solo un mensaje. La luz del baño volvió a apagarse. Y aunque lo borro cada noche,
siempre vuelve. No era un hospital grande, pero tenía la manía de sentirse interminable en las madrugadas. Yo trabajaba como camillero, haciendo traslados entre urgencias, radiología y a veces las habitaciones del fondo, esas donde casi nunca hay movimiento, salvo cuando alguien empeora. Aprendí rápido que de noche el hospital hacía sonidos distintos. Los pisos parecían respirar, las luces parpadeaban como si dudaran de su propia existencia, y las sombras siempre parecían un poco más largas. Con el tiempo uno se vuelve insensible, pero nunca totalmente. Todo empezó una noche de lluvia, cuando me asignaron el traslado de un paciente que supuestamente ya estaba estabilizado. Me dijeron que solo debía llevarlo desde la sala 6 hasta la observación. Nada fuera de lo normal. Cuando llegué, el paciente estaba topado hasta el pecho. Mirando el techo con una expresión tan vacía que por un segundo pensé que estaba inconsciente. Le hablé para avisarle que íbamos a movernos. Él asintió con un movimiento tan leve que casi no lo noté. Le dije que sería rápido y él dijo algo que sonó más como aire que como palabras, así que no insistí. Empujé la camilla por el pasillo largo que conectaba con radiología. Siempre me molestaba ese pasillo. Tenía un eco raro, distinto al resto del hospital, como si las paredes fueran más delgadas de lo que deberían o estuvieran huecas por dentro. A la mitad del camino, el paciente volvió a murmurar. No lo entendí, pero sentí esa necesidad incómoda de responder, aunque no supiera qué había dicho. Le aseguré que ya casi llegábamos. Él dejó de hacer ruido. Seguí empujando, pero la camilla empezó a sentirse más pesada. No era normal. Yo conocía bien cada camilla del hospital. Sabía cuáles tenían ruedas trabadas, cuáles jalaban hacia un lado. Pero esta estaba completa, sin fallos. Y aún así, el peso crecía como si alguien se hubiera sentado encima. Mira, el paciente seguía quieto, pero ahora tenía las manos cruzadas sobre el abdomen. Y yo estaba casi seguro de que antes las tenía a los lados. Intenté convencerme de que me confundía, que había movido los brazos mientras lo acomodaba sin darme cuenta. El aire en el pasillo cambió, se volvió más frío, pero no un frío normal, era un frío que presionaba, como si viniera desde abajo del piso. El paciente murmuró de nuevo, más largo esta vez, como si arrastrara las palabras por la garganta. Le dije que no entendía, pero que estaba conmigo. Él respondió con otro murmullo, y aunque no distinguí nada, sentí que no estaba dirigido a mí, sino a algo más cercano, como si hablara con alguien acostado a su lado. Intenté avanzar más rápido, pero la camilla se volvió casi imposible de mover. Me apoyé con fuerza, empujando con todo el cuerpo. Fue entonces cuando sentí un movimiento leve bajo la sábana, a la altura de los pies, como un pequeño tirón, suave, pero real. La sábana se hundió apenas, como si algo hubiera cambiado de posición por debajo. Le dije al paciente que necesitaba que se quedara quieto. Él respondió algo que me erizó la piel. No por lo que dijo, no porque no entendí ninguna palabra, sino por la forma. Sonó como si estuviera hablando con la boca cerrada. Llegamos finalmente a la puerta de observación. Apenas crucé, el peso desapareció. La camilla volvió a deslizarse como si nada hubiera pasado. Un silencio extraño llenó el lugar,
El paciente movió la cabeza, mirando de reojo, y pude ver que tenía las pupilas dilatadas, como si llevara horas en completa oscuridad. Le comenté que avisaría a enfermería. Él no murmuró nada, apenas respiró hondo, como si se preparara para algo. Mientras lo movía a la cama, las manos se deslizaron lentamente hacia los costados, igual que cuando lo encontré al inicio del turno, exactamente igual. Salí de la sala intentando procesar lo ocurrido. Durante el resto de la madrugada, nadie pidió por él, nadie salió, nadie mencionó nada. Me quedé pensando en la sensación del pasillo, en el frío que parecía venir desde el piso y no desde el ambiente. Cuando el turno terminó, regresé a dejar la camilla, la misma que había usado, y ahí, en la baranda metálica, vi una marca oscura, casi como una huella de dedos, pero no del tamaño de un adulto. Era más pequeña, demasiado pequeña, como si alguien hubiera sostenido el borde desde abajo. Pregunté por el paciente el día siguiente. Me dijeron que no había nada en observación con esas características. Le describí su aspecto. Revisaron registros. Nada, ni ingreso, ni traslado, ni salida. Según los archivos, esa noche jamás hubo un paciente asignado a la sala 6. Y la camilla que me dieron llevaba 2 días sin usarse. A veces, desde el estacionamiento del hospital, veo el pasillo largo a través del vidrio y juro que en ciertos minutos de la madrugada, la luz parpadea justo en la mitad, donde el peso empezó a cambiar, como si algo se acostumbrara a cruzar por ahí una y otra vez, a la misma hora. El sector 7 siempre era el más silencioso del parque industrial. No tenía sentido. Todas las bodegas eran iguales, la mayoría vacías, pero el silencio allí tenía una forma distinta, callado, de una manera que parecía provocada, como si el aire estuviera esperando que uno cometiera un error. Yo trabajaba como vigilante nocturno, un turno largo, aburrido, repetitivo. Caminar, apuntar en la planilla, prender y apagar luces, revisar que ninguna puerta estuviera forzada, nada más. O al menos, así debería ser. Todo cambió una madrugada en la que el supervisor me pidió revisar una bodega vieja al fondo del sector 7. Me dijo que alguien había reportado movimiento interno, aunque las alarmas estaban intactas. No me gustó la palabra interno. Suena distinta cuando la dicen en ese lugar. Le respondí que iba enseguida y él me dijo que lo hiciera sin prisa. Esa frase tampoco me gustó. Caminé hacia la bodega. Las luces del pasillo exterior parpadeaban, pero no porque estuvieran dañadas. Lo hacían con un ritmo casi calculado, como si alguien hubiera sincronizado las fallas. Lo noté porque la luz se apagaba siempre un segundo antes de que yo pasara por debajo. Al llegar a la puerta, encontré algo raro. El candado no estaba forzado, pero tenía una capa de polvo que no había visto antes. Y no era polvo normal, era más oscuro, casi gris metálico, como ceniza mezclada con tierra húmeda. Lo toqué con el dedo y ya estaba frío, pero el metal del candado, justo debajo, estaba tibio. No entiendo cómo puede ocurrir eso. Abrí la puerta. El interior estaba completamente oscuro. Usé la linterna, esperando ver cajas, estantes, algún rastro de animales, pero la bodega estaba vacía, tan vacía que el eco tardó demasiado en responder cuando di el primer paso. Un lugar vacío no responde así. Recorrí los bordes, todo estaba limpio, demasiado limpio, sin telarañas, sin polvo en el piso, sin huellas. Nada, como si nada hubiera entrado en años.
o como si alguien, o como si alguien, o como si alguien se hubiera preocupado por borrar cualquier rastro reciente. Cuando llegué al centro, sentí una vibración leve en el suelo. Pensé que era un camión pasando afuera, pero no escuché motor, ni aire, ni nada que justificara que el piso temblara así debajo y constante. El concreto vibraba como si algo se moviera por debajo, arrastrándose a una velocidad lenta. Me quedé quieto. La luz de la linterna empezó a disminuir. No parpadeaba, simplemente se hacía más débil, como si la bodega absorbiera la iluminación en vez de reflejarla. Volví a entrar para ver si afuera era igual. Afuera todo normal, brillante, ruido de farolas, viento suave. Adentro apenas cruzaba la línea. La luz moría. Le informé al supervisor por radio que no veía nada irregular, pero que había un ambiente extraño. Me respondió que continuara revisando, pero su voz sonó con eco, como si no viniera de la radio, sino desde dentro de la misma bodega. No le dije nada. A veces es mejor asumir que uno imagina cosas. Caminé de nuevo hacia el centro. La vibración del piso se intensificó un poco. Luego se detuvo. Un silencio puro quedó colgando en el aire, tan fuerte que me hizo contener la respiración. Ahí noté que había un detalle que antes no vi. Una marca circular, muy grande, dibujada en el piso, apenas visible bajo la linterna. No parecía pintura, era más como un cambio en la textura del concreto, una superficie más lisa, fría. Toqué el borde del círculo. El centro estaba mucho más frío que el borde, como si hubiera sido usado para algo que ya no estaba ahí. Mientras revisaba la circunferencia, me pareció escuchar pasos al fondo de la bodega, pasos lentos, arrastrados, pero no sobre el piso, más bien como si alguien caminara sobre el concreto desde el otro lado del muro. Le dije al supervisor que creía haber detectado movimientos. Él me respondió que esa bodega estaba vacía desde hacía meses, que no había acceso trasero, que estaba completamente sellada. No sé si la frase sellada o la forma en que lo dijo, pero me erizó la piel. Volví a iluminar hacia el fondo. Nada, pero el eco de los pasos seguía llegando, como si se repitiera un bucle cada vez más suave. Decidí salir, pero al llegar a la puerta, la vibración del piso regresó, esta vez solo en un punto, justo debajo de mis pies. Un impulso profundo, casi como un latido. Salí sin correr, pero tampoco lento. Cerré la puerta, puse el candado, anoté en la planilla que todo estaba sin novedad. No era mi trabajo explicar lo que no entendía. Al día siguiente, revisé el turno del compañero que venía antes que yo. No había registrado ninguna visita al sector 7 en semanas. Y lo más raro, el supervisor me pidió no volver a patrullar esa bodega. Dijo que ya no formaba parte de nuestras obligaciones. Por curiosidad, pasé por allí una semana después. La puerta ya no estaba, ni la bodega. Solo un muro nuevo, liso, sin señal de construcción reciente, como si la estructura hubiera sido borrada del plano y del terreno. A veces, cuando paso cerca, el piso vibra apenas, un pulso corto, suave. Y aunque siempre sigo caminando, sé que si me detengo un segundo demasiado, el silencio del sector 7 puede reconocerme. Elías se acomodó la gorra. Ella estaba mojada de sudor y prendió un cigarro. El olor a tierra húmeda, a cera vieja, se mezclaba con ese humo fuerte. Eran las 2 y algo de la mañana, y la luna, esa cosa flaca y pálida, entraba y salía entre las nubes. Llevaba 17 años cuidando el cementerio, media vida metida entre el mármol y los hierros. Él siempre lo decía, la gente viva
es la que daña, la que hace el mal. Los muertos se quedan quietos, o al menos eso era verdad hasta esa noche. Empezó a caminar por el camino central, la calle ancha que divide todo el lugar. Una ciudad quieta de tumbas y estatuas tristes. La luz de la luna era débil, apenas le ganaba esa oscuridad que se sentía muy pesada. Normalmente, el silencio aquí es una costumbre. El ruido de la rama que cae, el viento que sopla entre los árboles, el perro que ladra a lo lejos. Pero hoy, el silencio era diferente. Era una falta de todo. No soplaba ni una brisa. Las hojas, que siempre están moviéndose, se quedaron pegadas, como si fuera de cartón. La quietud era tan fuerte que Elías solo se escuchaba el corazón dándole golpes en la cabeza. Era el único ruido en todo el sitio. Llegó a la parte más vieja, donde las tumbas son de hace muchísimos años. Paró de golpe y algo se movió. No fue un sonido, fue un movimiento rápido, una sombra que no debía estar ahí. La luz de su linterna se fue en un panteón grande que tenía una reja de hierro, como una jaula. Se acordó que estaba sellado hace años. La tierra alrededor se veía sin pisar. Las flores viejas estaban amarradas. Pero en el primer escalón de piedra, ahí estaba una huella, no de zapato, era descalza, grande, y se veía muy fresca en esa tierra mojada. A Elías le dio un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Se acercó despacio, alumbrando. Era el pie de un adulto, pero con algo raro. Le faltaba el dedo más chiquito, el meñique del pie. Se quedó un rato sin respirar. Lo único que se le ocurría es que un vago saltó la pared. Pero descalzo, de madrugada, y con el pie así. Trató de calmarse. Iba a seguir su camino. Se volteó y justo cuando iba a caminar, lo oyó. Un arrastre, un raspado sordo de metal contra la piedra. El ruido salía de adelante del panteón, seco y constante, como si estuvieran rayando el cemento con algo duro, o arrastrando una pala. A Elías se le fue la saliva, dio pasos lentos hacia la reja, alumbrando la lápida. Las letras viejas le parecieron que se reían. ¿Quién es? ¿Qué haces ahí? La voz le salió muy débil. El raspado que se detuvo de golpe. El silencio regresó, pero ahora era un silencio que estaba pendiente, que esperaba, como cuando un animal te está acechando. Esperó 20 segundos. Elías era un tipo de paciencia, pero las manos le temblaban y se le cayó el cigarrillo al piso. Y en ese momento, la reja de hierro, que tenía un candado puesto, se movió un poco. El candado seguía ahí. No había forma de que se moviera. El movimiento fue muy suave, un suspiro de metal viejo, pero suficiente para que Elías viera, por la abertura, una línea de sombra que era más oscura que toda la noche. El corazón empezó a golpear durísimo. Saltó para atrás. No era miedo a un ladrón, era miedo a que el orden de las cosas se había roto. Los muertos no se mueven. Salió corriendo, no para su caseta, corrió para la parte de atrás, la capilla. Pensó, es un lugar de la Virgen. Lo malo no entra ahí. Llegó sin aire, casi se cae. Se pegó a la puerta grande de madera y miró hacia el camino central. Estaba vacío, solo la luz pobre de la luna, que ya se veía bien. Justo cuando pudo respirar, lo vio. No venía corriendo, estaba parado, quieto, en la mitad del camino central. Era una figura alta, flaca,
de un color blanco sucio. No le podía ver la cara. Parecía envuelto en algo como una sábana. Pero esa cosa se movía y se doblaba de una forma que la tela no lo hace. La figura no se movía, solo lo estaba mirando. A Elías le dio un frío muy fuerte. Buscó el radio en el bolsillo, pero se acordó que no lo tenía. Estaba solo en ese lugar. Se quedó mirando la figura quieta. La tensión se puso muy pesada, como si el aire se hiciera piedra. De pronto, un ruido rompió todo, un chasquido seco. El ruido salió de la figura, del centro del cuerpo, como si algo por dentro se hubiera partido. Y ahí mismo, la figura se movió, no caminó, se balanceó. El cuerpo se le fue para adelante, en un ángulo imposible, casi tocando el suelo, y se frenó, avanzando unos metros. Luego otro balanceo y otro chasquido. Se movía como si estuviera roto, a tirones, como un muñeco dañado. Se estaba acercando lento, pero fijo. Elías pensó que se iba a desmayar. Un hombre no se mueve así. Dio el cuarto balanceo. El chasquido fue muy duro, como un hueso grueso que se parte. Ya estaba a unos 50 metros. Elías abrió la puerta de la capilla, se metió rápido y puso el seguro, justo a tiempo. Se escuchó el quinto chasquido y esta vez un golpe sordo contra la madera, pesado, húmedo, justo al otro lado. Y entonces un olor fuerte, dulce y apodrido, como carne mala y barro, que se le metió por el huequito de abajo de la puerta. Era tan fuerte que Elías creyó que lo iba a ahogar. Elías se pegó a la pared sin respirar. El aire se sentía lleno de algo ahí afuera. Escuchó un ruido. Ya no era el chasquido. Era un arrastre muy, muy lento sobre la gravilla, como si esa cosa estuviera dando vueltas y buscando cómo entrar. Elías esperó. 1 hora, 2 horas. Cada minuto era eterno. El olor le quemaba. Y justo cuando iba a salir el sol, cuando cantó el primer pájaro, el olor se fue. El ruido del arrastre paró. Volvió el silencio quieto de antes. Elías no se movió hasta que el sol ya estaba alto y la luz entraba por las ventanas. Abrió la puerta temblando. No había nadie, solo la luz de la mañana, el pasto y los árboles. Pero en la gravilla, justo en la puerta, había tierra regada. Y en esa tierra, muchas veces, la pisada descalza a la que le faltaba el dedo chiquito. Eso fue algo que sucedió un día.